Buen día, hermanos. Creo que los saludé a casi todos. ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida. Bueno, como dijo Omar en su oración, que sea la palabra que el Señor tiene preparada para este día. Yo, en realidad, no es que me quiera ir a mi casa, ya hemos recibido. Y quisiera irme, pero no a mi casa, sino a esa mesa, donde está preparado un plato para cada uno de nosotros. Como dijo Diego, donde hay alguien que nos está esperando para compartir, para hablar, para tener comunión. Y créanme que he disfrutado mucho de la alabanza, de la adoración. He disfrutado cuando en su oración Katy dijo que daba gracias a Dios por ser el creador del hombre, del ser humano, de la humanidad. Y Diego en 2 o 3 oportunidades en sus oraciones nombró que podamos ser esa iglesia, hablando de la iglesia. Y eso me puso muy feliz porque me confirmó lo que tenía que compartir hoy, lo que Dios puso en mi corazón esta semana. Así que, hermanos, vayamos al punto, vayamos a la palabra de Dios. Yo la charla que quiero compartirles hoy la titulé como Edificando la Iglesia, según el proyecto eterno de Dios. Y en mis reflexiones yo pensaba, si tenemos que pensar en el proyecto eterno de Dios para su iglesia, debemos saber que la iglesia estaba en sus planes, en los planes de Dios, mucho antes de la creación del mundo. En el libro de Génesis 1, 26 al 28, lo vamos a buscar, en la creación del ser humano, como dijo Katy hoy. Capítulo 1, versículos del 26 al 28. Dios dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y sojuzgadla y señorear en los peces del mar. Vuelve a repetir lo que dijo en el versículo 26. Y es verdad que la iglesia estaba en la mente y en el corazón de Dios mucho antes. Cuando aquí en Génesis, Dios está a punto de concluir lo que es su tremenda obra, la creación, toda la creación. Ya había separado la luz de la oscuridad, ya había separado las aguas de la tierra, ya había hecho los mares, ya había hecho los ríos, ya había hecho las montañas, los valles, ya había hecho todo el universo. Y ahí fue cuando dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, a imagen de Dios, a la imagen de su Creador, hombre y mujer. Y fíjense que ahí le encargó, porque Dios podía haberse encargado él mismo de llenar la tierra de hombres y mujeres, pero esta misión se la encomendó a Adán y Eva. A ellos les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra de hombres y mujeres semejantes a Dios, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos muchos de los atributos de Dios, pero no los tenemos todos porque Él es Dios.
y nosotros somos hombres. Amén. Esperaba que me miraran como diciendo, ¿qué está diciendo? Que la iglesia ya antes, sí, ya estaba en los planes de Dios. Podemos tener como referencia de lo que es la iglesia de los primeros siglos, o la iglesia del primer siglo, que es la referencia más fuerte que tenemos de la formación de la iglesia de Dios. Pero lo cierto es que la iglesia estaba en la mente y en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Ahora, notemos que en el principio Dios le dio instrucciones a Adán, pero no le dijo, constrúyeme una casa, un templo, ni siquiera le dijo un tinglado y ni siquiera una choza. Porque Dios habitaba en el todo de su creación y quería tener comunión con aquel que había sido creado a su imagen y semejanza. Y así debía ser a medida que el hombre se fuese multiplicando, Dios habitando en medio de los hombres y las mujeres. ¿Amén? Claro, sabemos que lo que sucedió en el huerto de Edén, la serpiente antigua, el adversario, el diablo, engañó a la mujer, después Adán, fueron destituidos, fueron expulsados del huerto de Edén. Pero aún así todo, Dios no se desentendió de el hombre, de la creación, de su creación. Pero ya no tenía el derecho este ser que había sido creado a su imagen y semejanza de estar permanentemente delante de la presencia de Dios. Ya no tenía la comunión que Dios había ideado para tener con este hombre y esta mujer, con sus seres creados. Sin embargo, Dios nunca se desentendió del todo de ellos. Vinieron siglos de que tanto el pueblo de Israel le dio la espalda, después se volvían, fluctuaban. Así que llegó el tiempo en que Dios mandó a Moisés a sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y una vez que ya lo había hecho, cuando estaba ya en el monte Sinaí, le dio instrucciones a Moisés para que hiciera lo que se llamó el tabernáculo. Y no vamos a entrar en detalles, más o menos todos sabemos cómo era el tabernáculo, pero sí sabemos que estaba el lugar santo y había una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que es donde habitaba la presencia de Dios. Y a los hombres no se les permitía ingresar al lugar santísimo. Solamente uno podía entrar, el sumo sacerdote, una vez al año, con el fin de ir y ofrendar y pedir perdón por los sacrificios, por los pecados, presentar sacrificios por los pecados del pueblo. Pero este hombre debía entrar, perdónenme la expresión, con una pata atada a una soga. Porque si este hombre tardaba en salir, nadie podía entrar para ver si se había descompensado, si se había desmayado o si estaba muerto. Si este hombre tardaba, tenían que pegarle un tirón, entonces si se movía sabían que estaba vivo, pero si no se movía entonces había que arrastrarlo hacia afuera. Nadie podía ingresar al lugar santísimo. Después de la caída de la humanidad, que fueron muchos años de rebelión, con la venida de Cristo para redimirnos y reconciliarnos con el Padre, el proyecto eterno de Dios volvió a su plan original. Cuando Jesús está a punto de morir en la cruz, derramando su sangre en favor nuestro, cargando sobre sí mismo, en su cuerpo, el peso de nuestros pecados,
levanta la voz y dice, consumado es. Entregó el Espíritu y expiró. Hubo un gran terremoto en la tierra y el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. A partir de ese momento se nos allanó el camino para que pudiéramos otra vez estar ante la presencia. Ya no había impedimento para que pudiéramos entrar ante la presencia de Dios. Jesús nos abrió el camino otra vez para poder tener comunión con Dios y estar a los pies de su gloria. Se nos permitió acercarnos, entrar a la presencia de Dios. Ahora todos podemos estar cerca, muy cerca de Dios. Por eso es que decimos que con la redención, el proyecto eterno de Dios volvió a su plan original. Vamos a pasar a Romanos 8, 29. Dice la palabra de Dios en Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si Dios fue quien creó al primer hombre y a quien encomendó la misión de poblar la tierra, y estos hombres que tenían los mismos atributos de Dios, que primeramente puso en Adán y en Eva, significa que Dios estuvo siempre al lado de cada ser viviente, cada nacimiento. Dios estuvo presente cada vez, cuando naciste vos, cuando nací yo, cuando nacimos. Dios estuvo siempre presente, porque dice la palabra que nos conoció desde antes y ya nos había predestinado. ¿Para hacer qué? Para ser su hijo, para ser parte de la familia de Dios, donde el hermano mayor sería Jesús, el primogénito de toda la creación, de este nuevo pacto. Entonces, quiero terminar de leer el pensamiento. Él nos conoce bien y nos predestinó para que fuésemos hechos de nuevo a la imagen de su Hijo, Jesús, para que Él sea el primero entre muchos hermanos. Entonces, ¿cuál fue el plan? Me vuelvo a preguntar, ¿cuál fue el plan original de Dios? De una familia de muchos hijos e hijas semejantes a Jesús, hechos a imagen y semejanza de Dios nuestro Padre. Entonces, ¿qué es la iglesia? A mí me gusta decir que la iglesia está conformada por hombres y mujeres que conocieron la verdad, conocieron a Jesús, se arrepintieron de sus pecados, los confesaron y le reconocieron a Jesús como el Señor en nuestras vidas. Señor, porque a veces decimos que es nuestro Salvador. Primero es nuestro Señor Salvador. Porque Señor, ¿qué significa? Que Él es el dueño de todo. Que Él quiere ser el dueño de toda nuestra vida, de todo nuestro andar, de todo lo que poseemos. De hecho, lo es. Por eso dice la palabra, que Él sea Señor, que sea el soberano, el que toma las decisiones, que siempre son buenas. Amén. Y para completarlo, el Señor en nuestras vidas y que nos encontramos en proceso de discipulado. Hay 4 puntos que debemos tener en cuenta al momento de definir qué es la iglesia. 4 puntos, que en realidad son muchos más, pero ahora vamos a examinar y a escudriñar algunos de esos puntos. El punto número 1, que la iglesia tiene dueño. Que la iglesia no es un ente que se formó por un grupo de muchachos
que tenían una misma carga, un mismo proyecto común, y que dijeron, ¿qué te parece si vamos a hacer la iglesia? No. La iglesia, como dijimos en un principio, estaba en la mente y en el corazón de Dios. Y el dueño de la iglesia es porque fue Él quien la creó. Dios, el Padre, es quien la diseñó, y ya lo dijimos en Génesis, ya leímos los versículos de Génesis. Pero Jesús vino a dar cumplimiento al proyecto eterno de Dios. Él es quien vino a darle forma, Él es quien vino a fundar la iglesia. En los versículos de Mateo 16 al 18, ahí vemos que tras la declaración de fe de Pedro, que Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Santo de Dios. Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre, que está en los cielos. Y ahí fue cuando le dice, y yo digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí comenzaba a poner el fundamento en el cual está enclavada la iglesia y se va edificando la iglesia con cada uno de nosotros, con las piedras vivas, como dijo el apóstol Pedro, que somos nosotros, que somos siendo edificados para ofrecer a Dios sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Amén. El Espíritu Santo es quien sustenta la iglesia. Leemos en Juan 14, 26. Hoy vamos a leer, Omar va a estar contento porque hoy vamos a leer bastantes versículos. A él que le gusta leer muchos versículos, bueno, hoy vamos a leer unos cuantos. Dijimos Juan 14, 26. En la promesa del Espíritu Santo, dice el versículo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. El Espíritu Santo es el que sustenta la iglesia. Con la palabra poderosa de Dios, el Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros nos recuerda cómo debemos andar. Hoy, ¿dónde está Diego? Hoy Diego preguntó, ¿qué es el Espíritu Santo para nosotros? Y cada uno de nosotros dijimos lo que creemos, o una de las cosas que significa para nosotros. Y yo dije, es el guía. El Espíritu Santo nos guía, nos revela la verdad y nos recuerda todas las cosas que Cristo, todo el legado que Jesús nos ha dejado. Amén. También un versículo conocido, en 1 Corintios 3:11, nos dice que no debemos y no podemos poner otro fundamento que el que ya está puesto, Jesucristo mismo. Ahí estabas, Diego. Jesús es el fundamento. La iglesia está fundada sobre la verdad de Cristo. La más fuerte y firme verdad. La roca firme, Cristo mismo. Aquí, para cerrar un poquito el concepto, que es muy escueto del primer punto, ¿no? Podríamos extendernos, pero no lo vamos a hacer hoy. Punto 2. Que en la iglesia, como en toda familia, debe haber un orden. Somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cristo es la cabeza, pero también es el cuerpo. Y nosotros somos partes de ese cuerpo, del cuerpo de Cristo. Hay hermanos mayores, hermanos menores, no solamente en edad cronológica, sino también en el sentido de distintos niveles de crecimiento espiritual. Hay distintos dones, distintos ministerios, pero la cabeza sigue siendo Cristo Jesús. Vamos a Romanos 12, 4 y 5.
Dice Romanos 12, 4 y 5, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. No todos funcionamos de la misma manera. Tenemos distintas funciones, distintos dones, pero todos somos parte fundamental en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Que Dios nos tiene en cuenta a todos. Seguimos. Por supuesto que vamos a leer en Romanos 15, 1 y 2. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Tenemos que tener paciencia, porque en la iglesia hay robustos espiritualmente, ¿no? Y hay flaquitos. Y tenemos que tenerles paciencia, tenemos que animarlos. No tenemos que estar satisfaciéndonos a nosotros mismos. Nos necesitamos los unos a los otros. Y aún aquellos que nos creemos o decimos que somos robustos, cuando viene la prueba, hermanos, somos más flaquitos y más débiles que el que parecía flaquito. Y más de una vez viene ese flaquito, debilucho espiritualmente, y nos anima, nos habla de parte de Dios y nos levanta. Hermanos, por eso debemos, como dice aquí la palabra, estar atentos a hacer no solamente buenas obras, sino todo lo que edifique, todo lo que sea para la mutua y buena edificación, lo que contribuya a la paz y a la armonía en la iglesia. Hoy mientras estábamos en la alabanza, me venía este sentir que todo debe hacerse con amor en la iglesia. Y si nos cuesta sentir amor por algún u otro hermano, entonces pidámosle amor al Señor para que podamos amarnos. Imitemos al Señor, imitemos a Jesús. Me venía la imagen de Jesús cuando vino el joven rico a decirle, buen maestro, las tengo todas, diría en su corazón. Pero dijo, ¿qué más debo hacer? ¿Y Jesús qué hizo? Conociendo el corazón de este muchacho, ¿qué hizo? Le amó. Lo primero que hizo fue amarle. Y después le dijo, te falta algo todavía. Jesús sabía que su corazón no estaba predispuesto, pero le amó. Y cuando lo tuvo que exhortar, lo hizo con amor. Primeramente que reine el amor en la iglesia. Hermanos, todo hagámoslo con amor. Ahora vamos a leer. ¿Dónde estábamos? Mateo 18, 15 al 17. Dice la palabra de Dios. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia,
y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Por qué incluí estos versículos en esta charla? Porque en la iglesia también tiene que haber disciplina y corrección. Y cuando decimos disciplina no estoy refiriéndome a un castigo, sino que cada uno de nosotros debemos ser disciplinados, debemos hacer lo correcto, debemos tener una línea de conducta para no ser de tropiezo, ni a nuestro espíritu, nuestra relación con Dios, ni a nuestras esposas, ni a nuestros hijos, ni a nuestros esposos, hermanos y hermanas de la congregación, de toda la iglesia del Señor. Fíjense que, un detalle, ¿no? Hoy me venía, que si un hermano peca, aunque lo haya hecho inintencionalmente, ¿cómo vamos? Cuidado, hermanos, ¿cómo vamos? Todo se ha hecho con amor. Vayamos nosotros a Él, pero hagámoslo con amor. Si no nos escucha, ahí sí, llamamos a otro. Si no los escucha a ellos, entonces Jesús lo dice, no es un invento de la Iglesia Familia de Jesús. Díselo a la iglesia. Y decirle que es un publicano y un gentil es grave, es terrible. Yo no quisiera que nunca mis hermanos me consideren un publicano o un gentil, porque un publicano, ¿qué era? Como lo era Mateo. Recaudaba impuestos para el gobierno opresor. Un traidor. Traidor. Y gentil, por más que sea una muy buena persona, no es parte del pueblo. No son parte del pueblo escogido de Dios. Tengamos en cuenta esto. Son palabras de Jesús, el dueño de la iglesia. Amén. Aquí cerramos el concepto del punto 2. Punto 3. La iglesia, tal como la diseñó Dios, no tenía ni espacio físico único y permanente donde congregarse. Vemos que en Mateo 9:35 Jesús recorría todas las aldeas. Lo vamos a leer, Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Podemos llegar a pensar, bueno, pero Jesús estaba en pleno auge su ministerio, la iglesia todavía no había sido formada como institución. La iglesia no tenía un espacio físico, pero Jesús con sus discípulos y todos sus seguidores iban por las aldeas, por las ciudades, predicando el reino de Dios, iba sanando, iba obrando el Señor. No tenía un espacio físico único donde predicar la palabra. También recordemos que Jesús dice, discúlpenme, Jesús decía, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Cuando lo agarraba la noche en sus viajes y dormía donde podía, como podía. Entonces, sí tenía una base de operaciones, pero él recorría todas las ciudades y las aldeas. Amén. Estábamos en Mateo 9:35. En Hechos vemos que dice que la iglesia se reunía en el templo y por las casas. Hechos 5:42. Dice la palabra de Dios en Hechos 5:42, que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar
a Jesucristo. Ya había descendido sobre ellos la promesa. El Espíritu Santo ya había hecho habitación en el pueblo de Dios, en los discípulos de Jesús. Y ellos comenzaron a predicar la palabra. Comenzaron a predicar y se convertían miles. Y no tenían un espacio único donde reunirse. Entonces, ¿qué hacían? En la parte del templo que se les permitía llegar, ahí se reunían. Predicaban la palabra y allí oraban y allí imponían las manos sobre los enfermos y se sanaban. Y esto mismo hacían por las casas. No cesaban de enseñar y predicar en el templo y por las casas. Y en Hechos 2, 46, dice que y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y el versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia se reunía en el templo y en las casas. Y ellos tenían favor con todo el pueblo. Imagínense en nuestras casas, en nuestros barrios, ¿qué es tener favor con todo el pueblo? Ser amable, ser solidario, estar atentos a sus necesidades. Che, tengo que llevar al nene al médico, vos sabés que tengo el auto, te llevo. Y en el auto, ¿cómo está tu corazón con el Señor? Eso es tener favor con el pueblo, con los vecinos, en el trabajo, en las universidades. En la universidad es difícil, hoy es difícil en todas partes. Pero sin embargo nosotros tenemos que, una frase de Mario, soltar la palabra. Soltar la palabra, no tenemos que quedarnos con el, ¡ay, por qué no me animé! A mí me pasó, les cuento un pequeño testimonio. En una oportunidad fui a comprar una ferretería bastante grande que había en la avenida Vergara, ahí en Morón, y vi que el dueño estaba convaleciente, había sido operado. Entonces yo aprovecho y le comienzo a predicar de Cristo. Y ahí nomás me hace, no, a mí no me venga con esas cosas. Dice, yo soy un tipo muy mental, yo bla, 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 bla. El asunto es que yo, como dijo él, lo seguí cargoseando, le seguí hablando del Señor. Antes de despedirme, le dije, vos lo rechazaste hoy, pero Dios igual te sigue amando. Otra vez con el amor, me dijo él. Fue la última vez que lo vi. Al mes falleció. No sé si se reconcilió con Dios o no, pero hice lo que debía hacer, soltar la palabra. Amén. Bueno, también Pablo en sus cartas, en alguna de sus cartas, hace mención de la iglesia por las casas, cuando dice, la iglesia de Asia, la que está en la casa de Aquila y Priscila, os saludan en su carta a los Corintios. También en Romanos hace mención de los saludos de la iglesia que se reúnen por las casas. Si quieren notar los versículos, Romanos 16:5 y 1 Corintios 16:19. El reunirnos por las casas también son importantes, tanto como la reunión en el salón donde celebramos culto al Señor. Y vamos directamente al punto 4. El punto 4, yo lo comencé así. La iglesia tiene un propósito. La iglesia tiene una misión. La misión ya sabemos todo de qué se trata. Mateo 28, 19 y 20. Pero lo vamos a leer.
Mateo 28 es el final del Evangelio y es donde vamos a leer desde el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús tiene toda la autoridad para encomendarnos la misión que nos manda a hacer. Él tiene toda la autoridad y por eso confía en la iglesia, por eso confía en que la iglesia va a hacer lo que Él manda que haga la iglesia. Y lo respalda con su autoridad. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí, en Mateo 28, 19 y 20, hay una de las principales razones por las cuales Dios nos hizo iglesia, asamblea, congregación, hermandad, familia de la fe, etcétera, etcétera. Ponele el adjetivo que quieras. Pero no solo para que seamos unánimes, para que tengamos comunión unos con otros, sino para que seamos una iglesia en movimiento, de puertas abiertas, de puertas hacia afuera, porque el proyecto original de Dios para su iglesia sigue siendo el mismo de la creación, de tener una iglesia de muchos hombres y mujeres hechos a su imagen y semejanza. Hay muchos que ni siquiera lo saben. Podemos verlos todos los días, que van, que vienen, tristes, abatidos, enojados, con odios, con rencores, algunos con deseos de terminar con sus días. Estoy hablando de la gente que no conoce al Señor, ¿no? Y todas esas cosas, y ellos ni siquiera saben que son parte de esa creación, de la creación que gime a una, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y ahora que en este tiempo estamos hablando de restaurar los cimientos, la iglesia tiene que ser tal como Dios la diseñó, en todos sus aspectos, en todas las áreas, y esta que es fundamental, la de cumplir con la gran comisión. Animémonos, hermanos, animémonos unos a otros al amor y a las buenas obras. Animémonos, como se animó Felipe, que tuvo que ir a predicar a Samaria, movido por el Espíritu Santo. Y después el Espíritu Santo mismo lo transportó y lo llevó hasta donde había un carruaje de un señor importante, el etíope, que estaba tratando de entender las Escrituras. Y Felipe se le acerca y le dice: ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Cómo voy a entender si nadie me enseña? Entonces, ¿qué hizo Felipe? Le predicó, le enseñó acerca de Cristo. Este hombre etíope, ahí nomás, se convirtió, aceptó a Jesús y vio que había agua y dijo: ¿me puedo bautizar? Chapuzón, bautizado, y siguió gozoso su camino hacia su país. Animémonos como se animaron Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel, habían sido azotados y estaban alabando al Señor, cantando salmos. De repente vino el terremoto, se abrieron las puertas de la celda, cayeron las cadenas y vino el carcelero, y antes de que pudiera clavarse la espada, Pablo le dijo: estamos aquí, no te hagas daño. Este hombre cayó de rodillas y le dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa.
animémonos, como se animó Pedro. Cuando le fueron a despertar y a avisarle que había fallecido Dorcas. Y bueno, como le quedaba cerca, se levantó y fue. Y llegó al lugar donde estaban lamentando la muerte de Dorcas, y él se acercó, echó afuera a los que estaban allí, y fue y le dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y se levantó. Animémonos, como se animó cuando el Espíritu Santo le dijo que tenía que ir a ver al centurión, que tenía que ir a ver a Cornelio. Y el primero tuvo pruritos, no, yo. Y después el Espíritu Santo le dijo: te van a venir a buscar y vos tenés que ir. ¿Qué sucedió? Cuando estaban en esa casa, vino el Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en diversas lenguas. Todos se convirtieron al Señor. Animémonos, hermanos, porque quizás no tengamos que ir de una ciudad a otra. Quizás no tengamos que ir al lugar donde ya hay una persona que, según nuestra óptica, ya no tiene remedio, porque ya falleció. Pero sí podemos ver al que pasa todos los días por la puerta de nuestra casa, al que vemos cuando vamos a comprar, al que vemos cuando me acordaba la otra vez. Perdóname, Abel. Una mañana estábamos hablando por teléfono con Abel y me comenta él que se ve que no había mucho movimiento en el lugar donde él estaba tratando de vender sus productos. ¿Y qué pasó? Como tenía tiempo, fue a ver a una persona que estaba muy angustiada y le habló del Señor y terminó orando por esa persona, y después se acercó otra, fue más o menos así, ¿no, Abel? Y se acercó otra y terminó orando por otra persona. Estaba ahí soltando la palabra. Ahí la iglesia, en la parte individual, ¿no? Estabas vos ahí, pero estaba la iglesia. Por eso es que digo que debemos animarnos al amor y a las buenas obras. Y tenemos que estar intercediendo unos por otros permanentemente. Animémonos, porque el proyecto de Dios sigue siendo el mismo desde el principio. De que la iglesia, su iglesia, esté conformada de muchos hombres y mujeres hechos a su imagen y semejanza. Amén. Amén, hermanos. Padre amado, te damos gracias. Señor, hoy hemos recibido palabras de aliento, palabras de exhortación. Nos has mimado, Señor, nos has abrazado. Señor, queremos ser tal como nos creaste desde el principio, Señor, a tu imagen y a tu semejanza. Y no conformarnos con ser yo, con que sea mi hermano, que toda la iglesia sean uno, sean todos a tu imagen y a tu semejanza. Y por ser uno contigo, Señor, esto, Señor, genere que la gente necesite de ti, porque la gente lo necesita, Señor, que la gente necesita y quiera ser parte de tu pueblo. Oh, Señor, ayúdanos, Señor, a ser diligentes con tus mandatos, Padre. Señor, que debemos amar al prójimo, que debemos interesarnos por ellos, Padre, que debemos abrir nuestros labios y hablarles del Cristo, del Dios de toda la eternidad, del que dio su vida en la cruz para perdón, para recuperar todo aquello que se había perdido. Señor, porque aunque en el principio el ser humano perdió, Señor, la gloria que tuvo contigo, Señor, cuando lo creó, Señor, por causa de la rebelión, Señor, estás interesado en que esta creación vuelva a ser tuya, vuelva a ser una creación llena, colmada de hijos e hijas semejantes a ti, semejantes a Jesucristo. Espíritu Santo, obra en cada corazón, Señor. Obra en cada uno de nosotros, Padre. Señor, que no nos conformemos, Padre, con estar bien nosotros, con estar salvos, con ser contenidos, Padre, por la iglesia, sino que también, Señor,
pongas carga en nuestros corazones, Señor, para que muchos procedan al arrepentimiento, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermanos.